cuadráticas, parabólicas, ¿vale? También las funciones cúbicas, vamos a verlas ahora mismo, un polinomio. Bien, entonces vamos al menú, estamos ya en el 5, en el menú gráfico. Bien, borramos esta función que es la función lineal, la borramos, vamos a darle F2 para borrar y me dice, ¿quieres borrar seguro? Sí. Bien, entonces metemos pues x cuadrado más 2, ¿vale? Y le damos a dibujar y aquí la tenemos, ¿no? Entonces aquí sí que podemos calcular pues, el punto de corte con el eje X o el punto de corte, ¿vale? Con el eje X, no, perdón, con el eje Y. Vamos a G-Sol y, y damos la F4, por ejemplo, y ya está, el punto de corte ahí, ¿no? También si nos vamos a Shift G-Solve, bueno, si le damos a máximo, dirá que no ha encontrado, ¿vale? No ha encontrado, no tiene máximo, ¿vale? A veces es porque no está no está en la pantalla y a veces porque no tiene. En este caso es porque no tiene. A veces no, a veces igual es una que no está en la pantalla. Bueno, usted dice que no. ¿Vale? Si vamos a Gsolve y el mínimo, pues sí, nos calcula el mínimo. ¿Vale? El 0,2, ¿vale? Es el mínimo, el 0,2. Muy bien, vamos a probar ahora mismo si el mínimo está fuera de la pantalla, a ver si nos lo calcula o el máximo, ¿vale? Vamos a salir, vamos a poner, vamos a modificar esta parábola y entonces vamos a poner en 22, o 222, Excel, y la dibujamos. Bien, evidentemente pues no ha salido, no ha salido. ¿Me calcula el máximo o mínimo? Vamos a comprobarlo, Shift, Gsolve, vamos a por el mínimo y sí lo calcula, ¿vale? Entonces, muy bien, que coincide con el punto de corte con el eje Y, ¿vale? Bien, entonces vemos que hay máximos y mínimos y punto de corte con el eje Y, sí que lo calcula, aunque no esté, en esta nos lo da funcionando aquí, sí lo calcula aunque no esté en la pantalla, ¿vale? Y esto nos da una idea también, o sea, máximos y mínimos y punto de corte con el eje Y. En cambio, los puntos de corte con el eje X, root, ¿vale? Comprobamos otra vez, ¿veis? Que root, shift, gsolve y root no, tiene que estar en la los puntos de corte con el eje X o las raíces de ese polinomio, o de esa función, ¿vale? De polinomio, tiene que estar en la pantalla, ¿de acuerdo? Muy bien. Bien, también podemos ver, vamos a modificar esto, podemos ver una función cuadrática, ¿vale? Cúbica, perdón. Pues por ejemplo aquí variamos, modificamos, esto borramos. Bueno, vamos a borrar del todo en plan, vamos a borrar del todo esto de aquí y le ponemos circunflejo al cubo, ¿vale? Bueno, x cubo más 222. Exe. Y vamos a dibujar. Vale. Pues claro, efectivamente nos da aquí, no sé muy bien, claro, qué ventana utilizar. Claro, yo no sé qué es cubo, yo he metido este polinomio, pero no tengo ni idea cómo es, tal y cual. Bueno, una raíz sí que puedo calcular, pero ahora más, ¿no? Es decir, que si le doy Shift, Gsolve, Root, pues está así, ¿vale? Si hay más, claro, si hay más raíces, todavía no hemos calculado ninguno ahora mismo. Dándole aquí, a la derecha, te calcula la siguiente. ¿Vale? Pues no es capaz, no es capaz. Tiene que estar también en la pantalla, ¿vale? Tiene que estar en la pantalla. Lo vamos a ver enseguida. Como los puntos de corte con el eje X, las raíces, tienen que estar todas en la pantalla. Bueno, pues voy a hacer ahora mismo una ventana más grande, ¿no? Es decir, bueno, ya sé que tengo un punto de corte aquí, y entonces, bueno, vamos a hacer una ventana, yo que sé, que llegue para x igual a 0, 222, pues a ver 400, 300, vamos a ponerle, ¿no? Venga, Shift, V window, en x no voy a variar, voy a variar en y, que llegue aquí a 300, hemos dicho, 300. Exit. Y aquí pues, perdón, exit, y ahora aquí draw. Ah, vale, mira, esto sí que, así, aquí sí,
Vale, entonces voy a tener solamente un punto, esto sí es una parábola, perdón, una función cúbica, ¿vale? Vamos a ver si tiene máximo mínimo, o igual no tiene ni máximo ni mínimo. Igual esto es aquí, no hay ni máximo ni mínimo. Vale, vamos a ver. Bueno, también si lo doy aquí con las flechas, puedo subir todo el gráfico y bajarlo, ¿vale? Y se me va también ahí, y lo puedo bajar un poquito, ¿ok? Bien, vamos a calcular si tiene máximo o mínimo. Resolve, aquí, máximo, no tiene, bueno, o por lo menos no está en, cada vez que saben un poquito más de matemáticas, ¿no? También, no está en la pantalla o no tiene, ¿no? Y Gsolve, ¿vale? El mínimo, pues tampoco tiene, ¿ok? Muy bien. Bueno, pues hay veces que podemos tener funciones, por ejemplo, esta de aquí, vamos a meter una función que lo tendremos en algún tema del libro, en el que uno no se hace la idea de decir, bueno, a ver, cuál es la escala a dibujar, ¿no? Entonces, por ello es importante el punto de corte, como hemos hecho hace poco, ¿no? Vamos a meter esta función. Entonces, por ejemplo, que tiene máximo y mínimo, vamos a meter 0, perdón, vamos a darle aquí, menos 0,025 x cubo, x al cubo, más 0, bueno, no me he cogido ahí, me he cogido ahí, eso es, aquí tengo que darle a la flecha aquí, eso es, que estaba escribiendo en el exponente, más 0,8 x cuadrado, menos 6,75, vale, un problema que tenemos en un tema un poquito más adelante, y ya está, por poner unos números así, que da igual, ¿eh? Muy bien, pues esta es la función, y yo le doy a Draw. Vale, entonces, bueno, ha habido suerte, claro, tengo una ventana tan rara, vamos a poner una ventana más habitual, que es la estándar, ¿vale? Ok, esta es la ventana habitual, ¿vale? Y efectivamente, bueno, pues la función no aparece aquí, ¿no? Entonces hemos visto que podemos calcular o el máximo mínimo o los puntos de corte, claro. Entonces, bueno, pues para hacer la ventana pues un poquito más, mejor bien hecha para verla y tal y cual, pues voy a calcular el máximo que no está o no tiene. Vamos a ver el mínimo. Perdón, aquí me da mal. Shift, Resolve, mínimo. Vale, pues mínimo sí que tiene, ¿vale? Vemos un mínimo que está en más o menos 6,42, ¿vale? A ver si hay algún otro mínimo, no, claro, es el tercer grado, sí. Y vamos a ver punto de corte con el eje Y, Resolve, con el eje Y, en 60. Claro, lógicamente, ¿no? Poniendo aquí 0, 60. Muy bien, entonces, bueno, pues ya se ve que voy a dibujar hasta 60 y el mínimo está en menos algo. Bueno, pues muy bien. Vamos a poner así la V window. Está en menos, creo que la X, bueno, con esto nos vale en la X. Y en la Y vamos a poner aquí de menos, vamos a dejar menos 10 a 80. No, vamos a poner 100, sí, 80, vamos a dejar 80. Muy bien, a ver lo que nos pasa. Vale, exit y draw. Vale, entonces efectivamente, parece que tenemos aquí un mínimo, pero nos queda todavía esto como diciendo, bueno, a ver, veo muy poquito de la función, por lo tanto en X voy a coger mucha más escala, mucha más ventana, ¿vale? Entonces en X vamos a ir aquí a 80 también, vamos a ver qué tal, más hacia la derecha, ¿no? Más hacia la derecha, exit y draw. Y efectivamente dices, ah, mira, aquí ya, ahora sí, ¿no? Entonces, fijaros lo que ha pasado. Como antes no nos ha calculado,
es curioso esta calculadora, ¿no? Vamos a centrar esto un poquito. Ahora vamos a ver cómo el máximo, sí que tenía máximo, y antes nos ha dicho que no. Bueno, que no estaba en la pantalla, claro. Y efectivamente, había un máximo en 54. Nos ha calculado el mínimo, que no estaba en la pantalla, pero el máximo sí no. Bueno, pues pasan cosas curiosas. El por qué no lo sé, no lo puedo decir, ¿vale? Pero bueno, hemos tenido que jugar un poquito para ver esto de aquí, ¿no? Bueno, a veces uno puede decir, bueno, a ver, voy a hacer un poquito zoom a esto, ¿vale? Para dibujarlo un poco mejor. Voy a acercarme un poco, ¿vale? Voy a hacer otro zoom. Voy a acercarme un poquito. Ah, no, es que no le estoy dando a exe, me he olvidado. Vale, ahí. ¿Vale? Bien, así ya tengo más o menos bastante bien, ¿no? Entonces lo que ocurre es que para representar esto en un papel, porque muchas veces en los problemas tenemos que pasar esta figura, ¿vale? Pues es bueno poner una pequeña escala aquí, una pequeña escala. Y esto es una escala horrible, o sea, aquí no veo nada. Entonces ahora vamos, esto es importante, vamos a Shift V Window y vamos a decir la escala que no sea de uno en uno, es decir, vamos a ver. Ahora con el zoom, esto tampoco había salido, con el zoom que he hecho, el X mínimo y máximo, todo esto ha cambiado. ¿Vale? Veis que todos son números decimales y tal y cual. Entonces, voy a poner una escala. A ver, entonces en X estoy dibujando de menos 13 a 31. Vale, pues voy a dibujar de menos 20. ¿Vale? De menos 20. X a 31. Pues bueno, voy a poner. Voy a dejar en 30. ¿Vale? Entonces, claro, que la escala quiero que sea, como estamos hablando en X, de aquí a aquí 5, pues de 10 en 10. Ya está. ¿Vale? X. Y aquí la escala de 10 en 10. O sea, cada puntito, bueno, cada puntito del eje, quiero decir, ¿vale? Va a ser de 10 en 10. Por lo tanto, va a empezar, ¿vale? De menos 20. Hay dos puntitos aquí antes del eje y tres puntitos después del eje, a la derecha del eje. Y aquí en la Y, bueno, me está dibujando, bueno, pues ya está 30, está claro. Y aquí voy a poner 80. ¿Vale? Y aquí 80. Vale, ¿y qué escala? Bueno, pues a ver, vamos a ver, en I 8 tal y cual, bueno, pues es que claro, 8 y 3, 11, ¿no? Si pongo de 10 en 10, va a ser 11 puntos, voy a poner de 20 en 20, ¿vale? La escala va a ser de 20 en 20, ¿de acuerdo? Muy bien, exe. Y ahora voy a dibujar. Entonces, hemos dicho que 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿vale? Y entonces esto es cada 10, hemos dicho, por lo tanto esto es 10, 20, 20 y algo, ¿vale? Pero entonces yo dibujo unos ejes y aquí, bueno, no más, tengo que volver a... Aquí desde luego aparece 1, 2, o sea, ante 2 puntos, algo he hecho mal, ¿vale? Yo pensaba ver el eje X, ¿vale? Un poquito, porque le he dicho que dibujara de menos algo a algo, en fin, no sé por qué no está aquí el eje X, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ver, Shift, Window, entonces, a ver, en la I, a ver, algo pasa en la I. En la I, vale, 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 en la I me he equivocado. En la I, en la I va de 30, vale, vale, me he equivocado, perdón, no era 11 esto. Esto es 5, de 30, pensaba que era de menos 30, claro. Si estoy haciendo de 30 a 80, ¿vale? El eje X no aparece, ¿vale? No aparece. ¿Quiero que aparezca? Venga, sí, pues quiero que aparezca el eje X. Entonces, claro, pues tengo que darle menos 30. Ahí me he equivocado. ¿Vale? Menos 30 o menos 10 o lo que sea. Menos 30. Ahora sí que aparecerá el eje X. ¿Vale? La escala de aquí de 20 en 20. Vale, a ver cómo queda. ¿Vale? Exit y draw. Vale, ahora sí. ¿Ok? Efectivamente, ahora sí que aparece el eje X. Y entonces esto es, aquí estaba de 10 en 10. Esto es 10, 20, 30. ¿Vale? Pues ahí por la misma. ¿Vale? 30. Y eso es lo que tengo que poner en el papel, ¿no? En el folio. Y de aquí, pues 20, 40, 60, 80. ¿Vale? Aquí 20. Oye, que me piden también poner, pues ahora calculo, ¿no? Pues el máximo, mínimo, lo que sea, ¿no? Con Shift, Resolve, ¿vale? El mínimo, ¿vale? Que me va ahí. Las coordenadas del mínimo las puedo poner ahí, ¿vale? O las coordenadas del máximo, Shift, Resolve,
y el máximo. ¿Vale? Y ahí está el máximo. ¿Ok? Bueno, entonces ahora yo si muevo la... Efectivamente, ¿no? Lo hemos dicho antes como... ahí va, no quería hacer eso. Si yo muevo la pantalla esta, ¿vale? Si yo muevo el gráfico para arriba o para abajo, pues claro, van a cambiar los valores de la ventana, ¿no? Shift Window, no la escala, pero sí los valores, ¿veis? Los valores de máximos y mínimos, la escala no, y valores máximos y mínimos, ¿vale? Pero la escala no, ¿de acuerdo? Bien, esta es una buena representación, ¿ok? De 20, de aquí de 10 en 10 y de aquí de 20 en 20. Aquí esta es la mejor representación que hemos encuadrado a esta función, que al principio, bueno, pues no sabemos dónde estaba, ¿de acuerdo? Muy bien, yo creo que no me queda nada. Window, el zoom, tal, shift. eh, vale. Ah, bueno, Sketch no he dado estos para. Bueno, en Sketch es para calcular por la tangente, la normal y la función inversa. ¿Vale? Que esta de aquí no tiene función inversa. Pero vamos, si le damos, a ver qué pasa. Ahí va. Esta función. Bueno, pues no le he dado. Imaginaos que no le he dado y ya está. Pero no tiene inversa esa función. ¿Vale? Bueno, pues, ¿qué más? A ver, un segundito. Espera, me he equivocado yo. Un segundo. Vamos a darle. No, es que no. Es que tiene que ser. Sketch. Bueno, no sé qué he hecho ahí, la verdad. Bien, no sé lo que he hecho ahí. Bueno, pues entonces ya de funciones, eso, suficiente, ¿vale? De funciones parabólicas o funciones cúbicas, esta es la representación.